Iglesia Nazaret Central presenta la serie El Libro de Daniel, con el tema ¿Cómo recibir la aprobación divina? En el capítulo 45 de Isaías, Dios está hablando y dice: así dice el Señor Jehová, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo, que la estableció y que la habitó. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Padre Santo, te hemos alabado, te hemos cantado, que eres el único Dios, el Dios de milagros, el soberano, el poderoso. Y junto con esta adoración ahora pedimos también como cantábamos: abre nuestros ojos espirituales, queremos verte. Abre nuestros ojos, Señor. Si tú no lo haces, nosotros solo tendremos un ejercicio intelectual esta mañana y saldremos iguales que cuando entramos. Pero no queremos eso. Queremos, Señor, experimentarte en nuestro corazón a través de la alabanza, de la adoración, de meditar en tu palabra. Abre nuestros ojos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Hoy comenzamos una nueva serie basada en el libro de Daniel, un libro del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, un libro muy desconocido por la mayoría de los cristianos, pero un libro fascinante, con todo lo que este joven de unos 15 o 16 años tuvo que experimentar cuando fue llevado esclavo a la gran potencia de aquel entonces que era Babilonia, y allí comenzó a vivir una vida de sufrimiento. Él, siendo deportado del ataque de Nabucodonosor a Jerusalén en el año 605 a.C., sus papás murieron en ese ataque, quedó solo. Y Babilonia se llevó a algunas de las mejores personas que encontró en Jerusalén, entre los cuales iba Daniel. Y luego de haber caminado 1300 kilómetros en esclavitud, lo llevaron a la corte de Nabucodonosor allí en Babilonia. Y a partir de allí, de sus pocos años de edad, fue un hombre fiel hasta que termina el libro de Daniel en el capítulo 12, con él teniendo casi 90 años, sirviendo en el gobierno fielmente. Y él es un ejemplo y un prototipo de un cristiano y de cómo mantenerse fiel en medio de una sociedad corrupta, pagana, perversa e inmoral. El libro de Daniel es una de las joyas de la Biblia descuidada y desconocida por la cristiandad. Es interesante porque Dios a nadie le reveló el futuro como se lo reveló a Daniel. Y en sus páginas leemos las historias de las profecías que hoy en los periódicos lo vemos cumplir. El joven Daniel es un ejemplo para nosotros, a quien Dios ya cuando él era mayor le dice en el capítulo 9, 23, 10, 11 y 10, 19 del libro de Daniel, Dios lo nombra muy amado, muy estimado. ¿Quién no quisiera ser recibido con esas palabras de parte de Dios? Y Dios se lo dijo a Daniel cuando él era mayor, porque Daniel aprendió a ganarse el afecto de Dios. Por eso, aunque él recibió esa aprobación de Dios, usted y yo, que debemos imitar la vida de Daniel, también hoy nos preguntamos, ¿cómo recibir nosotros hoy la aprobación divina? Y a través de las páginas del libro de Daniel lo vamos a encontrar, y principalmente hoy que queremos tocar el capítulo 1 de Daniel. ¿Cómo recibir la aprobación divina? Pero antes de ver el capítulo 1, como este es el primer tema de esta serie de Daniel, tenemos que ver algunas otras cosas del libro y cosas de afuera del libro para empezar a entender lo que está allí en el capítulo 1 y en los demás capítulos. Así que hoy haremos una breve introducción a este libro, respondiendo algunas preguntas como quién era Daniel, cuándo escribió este libro, por qué lo escribió, dónde lo escribió, en qué circunstancias. Y brevemente luego veremos en el capítulo 1 respondiendo a dos claves allí para responder esta pregunta: ¿por qué
cómo Él fue aprobado y cómo nosotros podemos ser aprobados también hoy por Dios. Así que primero, para entrar en tema, queremos ver por qué estudiar el libro de Daniel. ¿Por qué estudiar este libro escrito hace 2500 años atrás? Déjeme darle algunas razones. La primera, porque conoceremos mejor a Dios. A través de las páginas de este libro vamos a empezar a conocer mejor a Dios, por lo tanto le vamos a amar mejor. Hay muchos atributos de Dios y situaciones donde vamos a ver a Dios. Segundo, vamos a ver la grandeza de su palabra. Daniel y lo que él experimenta en su vida es cumplimiento de profecías que Dios ya dijo años atrás. Por ejemplo, a Jeremías, cuando Dios hablaba a los reyes que tenemos allí en la Biblia. Y vamos a ver también cómo muchas cosas que Dios le muestra en visiones a Daniel son cosas que ya se han cumplido en la historia, cosas que se están cumpliendo y algunas para el futuro que se van a cumplir. Por lo tanto, al leer estas páginas vamos a sentir un saborcito y un olor mejor a la palabra y a poner a la palabra de Dios más alto y a valorarla más en nuestras vidas. Tercero, a través de la lectura de este libro vamos a ver lo que es la oración. Daniel era un hombre que oraba y cómo Dios le respondía. Y usted y yo vamos a aprender acerca de la oración al hablar de Daniel. Cuarto, vamos a aprender también lo que era el carácter de Daniel. Carácter no es estar enojado. Hoy en día decimos, esa es una persona de carácter cuando anda siempre enojado. No, el carácter no tiene que ver con estar enojado. Usted puede ser alegre y tener carácter. Daniel era un hombre de carácter. Y hoy en el capítulo 1 vamos a estudiar de eso. De cómo este hombre dijo no al pecado, a la cultura pagana, a pesar de ser joven, de estar solo y de ser esclavo. Que cualquiera de nosotros diría, un escapismo por ahí, un gustito por ahí, no va a pasar nada. Y este hombre tuvo carácter para decir no cuando hay que decir no en la vida. A través de la lectura y estudio del libro de Daniel, también encontraremos estímulo y consuelo para nosotros, para la iglesia hoy en día. Porque este libro nos habla de un futuro prometedor a pesar del sufrimiento del presente. Daniel, eso es lo que él le da en sus páginas a los que leían estas profecías. Un futuro prometedor a pesar de que eran esclavos en Babilonia. Y ese es otro cumplimiento de los libros antiguos. Y fueron esclavos 70 años allí en Babilonia. A pesar de eso, Dios le muestra a Daniel un futuro de esperanza, de gozo y de alegría, como nos muestra también a nosotros, y vamos a estudiar en este libro, que el futuro siempre es mejor que el estado presente en el cual estamos. ¿Quién era Daniel? Cuando leemos en Daniel capítulo 1, versículo 3, encontramos que Daniel era parte de la familia del linaje de reyes, del linaje real. ¿Qué más encontramos de Daniel en la Biblia? No encontramos mucho más de lo que está aquí en el libro de Daniel. Lo que sí sabemos, y ya lo vamos a ir viendo, que él fue preso, esclavo, en la primera destrucción de Jerusalén en el año 605 a.C., cuando Nabucodonosor, rey del imperio que controlaba el mundo en aquel entonces, Babilonia, atacó Jerusalén y entre los nobles que se llevó en los tesoros del templo, las riquezas de Jerusalén, se lo llevó a Daniel. Cuando leemos Ezequiel capítulo 28, verso 3, encontramos que Ezequiel y Daniel eran contemporáneos. Contemporáneos. Y cuando leemos ya en el libro de Daniel capítulo 10, verso 1, encontramos que el rey ya no era Nabucodonosor, porque ya no era más Babilonia el poderío militar, sino que el nuevo imperio medo-persa conquistó Babilonia. Daniel seguía en el palacio y el rey Ciro, eso lo pueden leer en los libros de historia, que también aquí menciona el capítulo 10, verso 1, el rey Ciro de los medo-persas contrató a Daniel para que siga en el palacio. Y entonces Daniel habla de eso, del rey Ciro, y luego ya muere Daniel, pero el rey Ciro, cuando Daniel lo menciona, es más o menos en el año 533 a.C., 530.
Entonces encontramos que Daniel comienza su libro escribiendo a los 15 y pico de años de edad y termina el libro de Daniel cuando este hombre tenía casi 85 o alrededor de 85 años de edad. Toda una vida, todo un caminar con el Señor. ¿Cuándo escribió el libro? Bueno, más o menos en esa época del 534, cuando él era ya anciano. Y lo interesante, como dijimos, Ezequiel era contemporáneo de él, pero Ezequiel fue llevado a Babilonia en el segundo ataque de Nabucodonosor, en el 597. Daniel fue llevado en el 605. Quedaron más gente en Jerusalén. Nabucodonosor regresa para atacar. Y en la segunda deportación se lo llevaron a Ezequiel y luego Ezequiel escribe en Babilonia, donde también allí está escribiendo Daniel. Algo también interesante es que Jeremías es también contemporáneo de Daniel, el profeta Jeremías. Pero Jeremías no fue llevado a Babilonia. Jeremías escribió en la pobreza, en el sufrimiento allí en Jerusalén, en Judá. Cuando leemos, encontramos en el libro algo también, solo quiero mencionar, acá viene gente a la iglesia, algunos son teólogos, otros que están estudiando en seminarios, y solo esto lo menciono para que esa gente no diga, no, lo que estudié hoy no me sirvió de nada. No, para esa gente, aquí va. El libro del Antiguo Testamento está escrito mayormente en hebreo. Pero el libro de Daniel, la mitad está escrito en hebreo y la mitad en arameo. ¿Por qué? Porque el arameo era el idioma que se hablaba en el palacio del rey de Babilonia. Cuando el imperio medo-persa conquista Babilonia, el imperio medo-persa usa el arameo como lenguaje y hablan en arameo. Luego viene la época del Nuevo Testamento. Nace Jesús. Aquí viene la pregunta. ¿Qué idioma hablaba Jesús? Arameo. Él era hebreo, judío, sabía hebreo, pero hablaba arameo. Por eso en la película La Pasión de Mel Gibson, el original, Mel Gibson habla en arameo, porque ese era el idioma de Jesús, aunque hoy es una lengua ya no hablada, pero era, o casi no hablada, pero era el idioma popular. Ahora bien, ¿cómo se divide el libro de Daniel? Para entender el libro, quizás muchas veces hemos leído Daniel y leemos el capítulo 1 y está interesante, y luego pasamos al 7 y nos rascamos la cabeza porque habla de profecías, luego pasamos al 2 y habla de profecías, luego al 3, Daniel en el foso de los leones, luego pasamos al 9, profecía, no entendemos nada. Miren, el libro de Daniel es fácil de dividir en dos partes. La primera parte, capítulo 1 al 6, es la mitad, es una parte histórica. La segunda parte, del 7 al 12, es parte de profecías. Sencillo. Ahora, eso no implica que en la primera parte no haya profecía, porque sí la hay. Y en la segunda parte también se habla algo de la historia. Pero para entender el libro a grandes rasgos, recuerde, el libro tiene 12 capítulos, dividido en 50 y 50. Primera parte histórica y segunda parte profética. Ahora, para que nos ubiquemos en la época de Daniel, tenemos que ver algo del Antiguo Testamento, de cómo está el orden de los eventos del Antiguo Testamento para entender mejor cuándo escribió Daniel y qué es lo que él está diciendo, por qué Dios le dio ese mensaje a Daniel. Porque Daniel está escribiendo en primer lugar a gente judía que están esclavos allí en Babilonia y van a estar 70 años en cautiverio. Entonces Daniel lo primero que Dios le manda es escribir para que los primeros lectores sean esa gente. Y luego, obviamente, nosotros, que vivimos 2500 años después. Pero esa gente tuvo de primera mano el libro de Daniel, para que Dios los animara, los motivara, para que Dios se diera a conocer más a ellos. Entonces, para entender un poco mejor el libro, tenemos que ver en qué épocas se escribe Daniel. Y aquí ustedes tienen. Este es un resumen del Antiguo Testamento. Todos los miles de años de historia del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, usted lo tiene aquí. ¿Qué encontramos en Génesis? La creación. Génesis 3, la caída en pecado. Génesis 6, luego el diluvio. Luego del 12 al 50, al final de Génesis, los 4 patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob y José. Punto. Eso es Génesis. Luego viene el Éxodo. El pueblo ya con José llega a Egipto a pedir comida, Jacob,
Y allí se quedan, y quedan 400 años en Egipto, esclavos. Luego Dios llama a Moisés, Éxodo capítulo 1. Luego sale el pueblo de la esclavitud. Va por el desierto, 40 años en el desierto, y llegan ¿a dónde? A la tierra prometida. Y pasamos el Pentateuco y llegamos al libro de Josué. Luego conquistan la tierra prometida. Luego se establecen y viene el libro de los jueces. Jueces, que no eran jueces con una toga que se sentaban en un tribunal. Eran líderes, pero se les llama jueces. Viene el libro de los jueces. Débora era un juez, Sansón era otro juez. ¿Y qué viene después? El pueblo pide un rey. Y se establece el primer rey de Israel, llamado Saúl. 40 años reina Saúl, 41, 42. Muere el viejito, ¿y quién luego ocupa el trono? David. 40 años reina. Muere David, ¿quién ocupa el trono? Salomón. 40 años reina también allí. Y luego viene el hijo de Salomón, Roboam, y les pone unas de impuestos que el país se divide. Miren lo que hacen los impuestos. Y no estoy diciendo que no hay que cobrar impuestos, pero miren, Roboam le sube los impuestos, pero ahorcó al pueblo y se dividen en dos. Reino del norte, reino del sur. Reino del norte con capital en Samaria. De ahí viene el nombre los samaritanos. Reino del sur se llama Judá, con capital en Jerusalén. Se llama Judá. De ahí viene el nombre los judíos. Y luego el reino del norte, bueno, ahí se divide el reino del norte, Israel, capital en Samaria. Hay profetas que profetizan contra ese reino. Cae el reino del norte. El imperio de Asiria se levanta, con capital en Nínive. Y el imperio de Asiria en el año 722 arrasa Samaria y el reino del norte. Se mezcla con las mujeres, igual que hacían los españoles con nuestros antepasados. Y de las 10 tribus que componían el reino del norte, no quedó nadie. No hay hoy ningún judío que pertenezca a esas 10 tribus. Están perdidas por la mezcla con los asirios. Y los asirios controlan allí el reino del norte. El reino del norte cayó en el 722. Luego, profetizado en la Biblia, se levanta un poder militar llamado Babilonia, que establece su capital en Babilonia, la antigua Babel de Génesis 11. ¿Recuerdan la Torre de Babel? Y se establece el imperio babilónico que conquistó a Siria. Y el imperio babilónico luego arrasa con todo lo que encuentra y llega a Jerusalén y la destruye en 3 ataques. Y ahí se lo llevan a Daniel en el primero, a Ezequiel en el segundo, y en el tercer ataque por fin cayó Jerusalén, en el 586 a.C. Y allí cae Jerusalén, se llevaron todo el oro, todo lo bueno que había en esa tierra, se lo llevaron a los países árabes, allí a Babilonia, que hoy Babilonia es ruinas y pertenece al país de Irak. ¿Quién fue un presidente muy famoso de Irak, un dictador hace algunos años? Saddam Hussein. ¿Saben lo que quiso hacer Saddam Hussein? Él comenzó a reconstruir la antigua Babilonia en las ruinas. Dios no se lo permitió. Murió Saddam Hussein y hoy no se está reconstruyendo. Babilonia está destruida. Usted puede ir a Irak, darse un paseíto y ver la gran Babilonia. El poderío humano, ¿dónde fue a parar? Destruido por Dios. Cuando he llevado a Daniel a Babilonia, en esos 70 años, ahí escribe esta profecía, este libro. Luego el imperio medo-persa conquistó Babilonia. Se levanta un nuevo rey, Ciro. Daniel y los judíos que están allí hallan gracia y Ciro escribe un edicto, una ley, que todos los judíos pueden regresar a Jerusalén a reconstruirla. Y regresan personajes que tenemos en la Biblia, Zorobabel, Esdras, que escribió un libro, y Nehemías, que escribió otro libro. Y reconstruyen Jerusalén.
y los muros de la ciudad. Y ahí se termina el Antiguo Testamento. Fácil, ¿se dio cuenta? El reino unido de Israel con Saúl, David y Salomón era un reino próspero, extenso. Un país fuerte, militar, nadie podía contra ellos. Ellos estaban disfrutando las promesas que Dios les dio a los antepasados, comenzando con Abraham, cuando se comenzó a formar el pueblo hebreo. Todas las promesas, y luego conquistaron la tierra prometida y allí estaban disfrutando de esa tierra que fluye leche y miel, como dice la Biblia. Pero el hijo de Salomón, como les dije, subió los impuestos y por el pecado en el pueblo, Dios permite que se dividan en dos. El reino del norte, llamado Israel, el reino del sur, llamado Judá, con capital en Jerusalén. En el reino del sur, que pertenecía, se llamaba Judá, allí se quedaron las dos grandes tribus, Judá y Benjamín. Por eso los judíos que hoy encontramos son descendientes de Judá y de Benjamín. Porque los babilonios, cuando atacaron, los babilonios no tenían relaciones con las mujeres de los países que atacaban. Los asirios sí, los españoles también. Los de Babilonia no. Ellos arrasaban con un país, con una ciudad, se llevaban esclavos. ¿Y qué hacían con los esclavos? Los adoctrinaban en la cultura babilonia, en la religión babilonia, tenían que comer la comida de Babilonia, tenían que hablar el idioma de Babilonia. Por eso Daniel hablaba arameo. Es como si hoy nuestra gente se va a Estados Unidos. Llegan allá y les dicen, usted ahora tiene que hablar solo inglés, comer solo comida gringa. Los adoctrinaban. Y eso hacía Babilonia. Por eso todavía hoy tenemos a judíos puros. Por eso en la época de Jesús, ustedes leen en los evangelios, que judíos y samaritanos, porque los samaritanos eran híbridos, mezcla. Los judíos no. Así que usted ahora cuando lee en los evangelios eso ya sabe por qué. ¿Está bien? Muy bien. Sigamos adelante pues. Ahí tienen otro gráfico de cómo era el reino del norte y el reino del sur. En el año 931 el hijo de Salomón, Roboam, con él se divide el reino. Y el reino del norte con capital en Samaria, que vienen allí descendientes de las 10 tribus. Ese reino duró pocos años, noten ustedes, duró solo 209 años, el reino del norte. El reino del sur demoró más años. ¿Por qué? Porque habían reyes buenos, buscaban al Señor, leemos en los libros de crónicas de los reyes. Los reyes del norte eran malos, pecaminosos, inmorales, paganos. Por eso demoraron menos años. Y eso es una enseñanza para nosotros. El pecado destruye vidas, negocios, familias, iglesias, naciones enteras. El reino del sur demoró más tiempo, 300 y pico de años, porque habían reyes buenos, buscaban a Jehová, hacían reformas espirituales en el país. Y Dios les permitió vivir más años. Pero igual eran pecaminosos, idólatras, y Dios permite que fueran destruidos. El imperio de Asiria conquistó todo lo que es Medio Oriente. Y allí estaba Nínive, la capital, entre los ríos Tigris y Éufrates, de donde estaba también el jardín de Edén, leemos en el comienzo del libro de Génesis. El imperio de Babilonia atacó esa misma parte y extendió su reinado con capital en Babilonia. Y todo lo que tuvo que hacer Daniel, a él lo llevaron caminando de Judá a Babilonia, 1000 y pico de kilómetros. En 2 Reyes capítulo 20 dice, oye la palabra del Señor, vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio, todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, hasta tus hijos servirán al rey de Babilonia. En 2 Reyes vemos ya la profecía que Dios le dio, que Daniel cumplió. Cuando Dios le dice a su pueblo, ustedes serán llevados esclavos a Babilonia. Babilonia ni existía. La palabra de Dios es verdad, se cumple. Y lo vemos en el libro de Daniel. Babilonia, la gran maravilla antigua, que tenía una de las grandes maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes. Ustedes pueden leer cualquier libro de historia que habla de esto.
La Biblia no es un libro de historia, pero todo evento histórico, acontecimiento histórico, fecha histórica o geográfica que está en este libro es exacta. Usted puede hacer el match con los libros de historia. La Biblia no miente. Babilonia hoy es ruinas. Dios lo profetizó y así está. Daniel fue llevado allí en el primer ataque a Jerusalén en el año 605 a.C. Allí estuvo Nabucodonosor atacando con una cámara digital, tomó esa foto de la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén usted le puede leer en 2 Crónicas, todo el capítulo 36. Y va a ver cómo Nabucodonosor atacó Jerusalén. Léalo en su casa. El segundo ataque a Jerusalén, usted lo puede leer en el libro de 2 Reyes 24. Allí Ezequiel es llevado a Babilonia. El tercer ataque y final, el ataque mortal a Babilonia, a Jerusalén, usted lo puede leer en 2 Reyes capítulo 25. Tremenda descripción de cómo sufrieron los judíos allí. Daniel fue llevado. Daniel capítulo 1, versículo 1. Daniel fue llevado a Babilonia. Dice Jeremías 25:11. Jeremías, contemporáneo de Daniel, antes que viniera el ataque, Jeremías profetizó y dijo: todo este país de Judá quedará reducido a horror y desolación. Las naciones servirán al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70. Y se cumplió. La palabra de Dios es verdad, se cumple. Y lo que hoy dice del futuro se va a cumplir. Y algún día vendrá el Señor y se va a cumplir, dice la palabra. Establecerá un reino nuevo. Vendrá del norte la invasión, dice Apocalipsis 19. En su boca una espada de 2 filos. Romperá las naciones de la tierra y establecerá un reino permanente que no tendrá fin. Y se va a cumplir porque Dios no miente. Esa es nuestra esperanza. Así como Dios le dio esperanza allí al pueblo también en la esclavitud. Dice Daniel capítulo 1, en el año 3 del reinado de Joacim de Judá. En el año 605 Nabucodonosor atacó, el primer ataque. Ahora, si hay algún medio erudito aquí, lee esto y dice: no era el año 3 del rey, era el 4. ¿Por qué? Porque el libro de Jeremías dice que era el 4 año. Daniel dice que era el 3, pero la explicación es esta. Daniel está en Babilonia y cuenta de acuerdo como cuentan los babilonios. El primer año de un reinado los de Babilonia no lo contaban. Ellos decían ese era el año de inicio. Y el segundo año recién decían que era el primero. Por eso Daniel dice que era el 3, Jeremías dice que era el 4. ¿Alguno miente? No, tienen razón. La Biblia no se contradice. Para aquellos que leen esto y dicen, o en los profesores seculares que vienen de los monos en las universidades, dicen que la Biblia se contradice. No, solo hay que leerla y darle la explicación, nada más. Daniel capítulo 1, Nabucodonosor atacó Jerusalén, la sitió, versículo 1. El Señor permitió que esto sucediera. Y luego cuando leemos en el capítulo 1 encontramos que Daniel con sus amigos están allí. Viene el eunuco que trabajaba para el rey, les preparó comida y bebida. Y dice luego el versículo 8, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Y luego seguimos leyendo el capítulo y dice allí que Daniel fue de mejor parecer a pesar de no haber comido la comida y el vino del rey. ¿Qué aprendemos con esto? Hay 2 cosas que aprendemos nosotros. ¿Por qué él fue aprobado por Dios? Déjeme darle 2 enseñanzas de este capítulo. El capítulo habla de que él fue llevado a Babilonia. Le dijeron que le cambiaron de nombre, le pusieron nombre a él y a sus amigos de dioses babilonios. Le dijeron que tenía que comer la comida del rey porque iba a servir al rey de copero. Lindo trabajo, tomarse el buen vino del rey. Y Daniel entonces dice, no nos vamos a contaminar con la comida ni con la bebida del rey. Y al final quedan contratados porque estaban de mejor parecer, más sabios que las demás gente. ¿Qué aprendemos aquí en este capítulo? 2 lecciones. Primero, como cantábamos, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Por qué? Porque cuando leemos Daniel 1:2 dice, el Señor permitió esto. Cuando leemos Daniel 1:9, el Señor permitió esto.
Cuando leemos Daniel 1:17, el Señor permitió esto. ¿Quién estaba en control? Dios, el soberano. ¿Quién permitió que el pueblo fuera destruido? Dios. ¿Quién levantó a Daniel? Dios. ¿Quién controla su vida? Dios. Aleluya. Cuando a usted le suceden cosas que usted no provoca y lo despiden del trabajo, ¿quién está en control? Dios le va a dar un mejor trabajo. O permite que usted mañana no vaya a la empresa porque mañana viene una explosión. Y Dios sabía, por eso le despidieron el viernes. Dios controla. Cuando tú, querido joven, quieres estudiar y Dios cierra las puertas para ir a tal universidad y te permite que vayas a otra, ¿quién controla? Dios. Vive tranquilo, Él está en control, Él es soberano. No como dicen algunos que Dios nos creó y luego dejó el mundo al azar y se fue. Porque no somos importantes para Él. Sí lo somos. Dios controla los movimientos, las decisiones de los países, las cosas que están sucediendo en Venezuela. Dios controla las pequeñas cosas en nuestras vidas. Él sigue en control. No que esté de acuerdo con todo, pero controla y todo va a lo que Él quiere que vaya al fin. Segunda lección. Versículo 8. Daniel propuso no contaminarse porque él fue aprobado, porque él tenía convicciones. ¿Qué es una convicción? Una creencia. Él tenía convicciones bíblicas. Él sabía decir no cuando hay que decir no. Él tenía convicciones totales. Propuso no contaminarse. Mire, tenía 15, 16 años. Esclavo, solo. Sus papás murieron en el ataque a Jerusalén. Cualquiera de nosotros a esa edad, en esa situación, hubiésemos dicho total, un respiro en esta vida, un escape. Daniel dijo no. Y fue aprobado. Estaba basado en las convicciones bíblicas de no comer comida sacrificada a los ídolos. Las convicciones no se compran en Amazon ni en internet. Las convicciones son las que nos ayudan cuando entramos en una universidad secular y no somos moldeados por la cultura humanista. Las convicciones se piensan, se trabajan en nuestra vida antes que llegue el momento de las decisiones, cuando hay que decir ¡no! Por amor al Señor. ¿Cómo están tus convicciones, mi hermano, querido joven? Muchos cristianos hoy están en la iglesia, mañana en los trabajos mienten, roban, corrompen. Eso no es tener convicciones. La mayoría del mundo no tiene convicciones. La gente en el gobierno, la mayoría no tiene convicciones. Toman decisiones de acuerdo a la mejor opción y a la felicidad del momento y arriesgan su futuro. Querido joven, si mañana entras a una universidad secular y cuando los compañeros estén de fiestas, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus convicciones? Querido papá, ¿usted está seguro de que su hijo puede ir a una universidad? ¿Tiene convicciones cuando usted no esté? Convicciones. Llévelas donde vaya. En el trabajo, en la universidad, a la calle. Lleve sus convicciones. ¿Por qué? Porque usted será muy amado por Dios. Ese fue el momento de la decisión de Daniel. Y en el 9:23, 10:11 y 10:19 Dios le dijo, tú eres muy amado. Recuerde, lleve las convicciones donde vaya. Viva de acuerdo a las creencias bíblicas. Y Dios lo va a honrar, como dice en 1 Samuel 2:30. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Viva con convicciones. Crezcan las convicciones bíblicas. Eso lo van a mantener ante la presión de la sociedad. Y Dios lo va a honrar como a Daniel. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Señor, te alabamos. Te invitamos los viernes a las 18:45 horas, domingos a las 7, 9:30 y 11:30 horas. Estamos ubicados en la Avenida Bolívar, 3300, Zona 3, Ciudad de Guatemala. Puedes seguir nuestras transmisiones en Facebook Live, los domingos a las 9:30 horas. Sintonízanos en Radio Cultural TGN, los domingos a las 11 horas. Para más información, descarga nuestra app. Visítanos también en www.nazaret.org.gt.
Contáctanos.